Hola, este es el último episodio de Crisis en el Aire 2025. Queremos darte las gracias por haber llegado hasta acá. Esperamos que te haya resultado un aporte. Ha sido un año largo y duro, pero hacer este podcast es para nosotros una experiencia bien interesante. Por momentos agotador, pero siempre desafiante. Pensar en colectivo, en momentos difíciles como el que vivimos, es una necesidad básica, una condición para no derrumbarse. Y es también el primer paso para recobrar la fuerza que hoy está anestesiada. Por eso, antes de empezar, tenemos una promesa para hacerte. En 2026 habrá más Crisis en el Aire. Volveremos renovados para nuestra 7ª temporada, así que no nos extrañen mucho, pronto nos vemos otra vez. Hoy preparamos un capítulo especial a modo de balance del año, 4 bloques unipersonales y un bonus track. Mario Santucho intenta describir el escenario político que se abre y dialoga con Rita Segato sobre la idea de posdemocracia. Juan Pablo Hudson y Nico Perrupato analizan el panorama político de los asalariados y de quienes integran la economía popular. Para ello dialogan con Lucy Caballero sobre la vitalidad en el mundo del trabajo. Natalia Gelos hace un mapeo de la conflictividad en los territorios federales que van a la par del avance de los proyectos extractivos de nueva generación. Lev Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, suma los desafíos y vislumbra las resistencias para un año que viene intenso. Y Facundo Iglesias resume el año económico libertario, que demostró que un programa insostenible puede volverse sostenible si se cuenta con el apoyo de Donald Trump. Para el final le pedimos a varios fieles oyentes que nos sugieran modificaciones. Queremos escuchar tu recomendación. Si tenés una idea o aporte, mándanos a través de las redes sociales. Ahora sí, comienza el episodio 234 de Crisis en el Aire. Milei, basura, vos sos la democracia. Soy el rey, te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito. Estados Unidos va a destinar $20.000 millones para rescatar financieramente a la Argentina. Es la primera vez desde 1989 que una fuerza política no peronista logra la primera minoría en la Cámara de Diputados. Y que esta señora se calle la boca, porque la verdad nos tiene recansados, señor presidente. 72% de los trabajadores percibe un sueldo menor a $1 millón y enfrenta dificultades para llegar a fin de mes. En cada lugar de nuestro país, en cada esquina, en cada pueblo, estamos diciendo no a esta reforma laboral. Se aprobó finalmente en la legislatura provincial la posibilidad de que se extraiga cobre. Yo lo volvería a hacer 1000 veces porque está en mi esencia, compañero. ¿Cómo me voy a hacer la otra mirando? El año termina con una nueva ofensiva legislativa de la ultraderecha, como en 2023, cuando ni bien asumido el gobierno libertario envió al Congreso varios proyectos de ley que introducen cambios radicales en la organización económica y social de Argentina. Esta vez, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias durante el verano y aceleró. Pero aunque parezca más de lo mismo, nuestra sensación es que estamos frente a un punto de inflexión. Desde el colectivo editorial de la revista Crisis venimos insistiendo con una hipótesis que cada día parece más certera. Hemos ingresado a una nueva etapa política que podríamos denominar la posdemocracia. En el número, que acaba de salir de hecho, la edición número 70 de esta tercera época, escribimos un manifiesto más largo de lo habitual precisamente para intentar desarrollar esta intuición. Nuestra sensación, luego de 2 años de gobierno de extrema derecha, es que hasta que no hagamos un clic en la manera que tenemos de habitar el presente, o sea, si no provocamos un vuelco en la forma de leer la coyuntura, va a ser difícil recuperar la eficacia política y la iniciativa histórica. Por eso, quisimos dedicar este primer bloque de nuestro último podcast del año a pensar esta suerte de obstáculo ideológico que estamos padeciendo, con la ilusión de que reflexionar distinto nos puede hacer actuar de otra manera. Vamos a advertir algo antes de comenzar. Obviamente no contamos con respuestas. Nuestro aporte, que ojalá eso sea, se limita a formular una buena pregunta.
Empecemos entonces por algo que nos llevó a tomar conciencia de la importancia de ir a fondo en esta intuición que veníamos manejando. El resultado de las elecciones de medio término. Como ya dijimos varias veces, esa victoria del oficialismo nos sorprendió. Realmente no la vimos venir. Y fue la gota que rebalsó el vaso en un sentido preciso. Cambiar el chip es más difícil de lo que parece. Hay toda una concepción de cómo funciona la política y de cómo se construye una estrategia popular que no va más. Escuchemos ahora, a modo de introducción, a nuestra amiga Rita Segato, antropóloga y una de las grandes pensadoras argentinas contemporáneas, con quien hemos venido elaborando especialmente dos cuestiones que son absolutamente claves. De un lado, las violencias del presente, y del otro, la naturaleza colonial del Estado argentino. Menciono al pasar que sobre todo este último elemento, aunque los dos, tanto la violencia del presente como la naturaleza colonial del Estado, es el tema también de una gran entrevista que le hicimos en este número 70 de la revista Crisis a Lucrecia Martel, a la cineasta Lucrecia Martel. Así que bueno, no dejen de comprar y de suscribirse a la revista para que le llegue este gran número que acaba de salir. Volvamos a Rita. Le pedimos que lea nuestro manifiesto, hipótesis sobre la postdemocracia, y ella lo leyó y nos envió el audio que vamos a escuchar ahora. Sobre Argentina quiero decir lo siguiente. Yo creo que observando, escuchando, o así como una práctica etnográfica, ¿no?, dentro de mi propia sociedad, percibo que es muy extraño que no haya habido una insurgencia clara, un levantamiento claro, una insurrección clara, como en otros momentos de nuestra historia hubo. Pero mi sospecha es que la gente teme que ese movimiento insurreccional de toma de las calles, con algunos muertos como siempre, termine siendo apropiado por un partido. Teme a la característica pendular de nuestra historia, en la que salimos de una posición y volvemos al pasado. No quiere una vuelta al pasado, quiere un camino de la historia diferente, ¿no?, hacia otro rumbo. O sea, creo que hay una cierta razón, ¿no? Somos pasadistas, o sea, el peronismo hizo grandes transformaciones en nuestra sociedad que valieron, pero hay una historia y es histórico, tuvo un tiempo. Marcar eso como un tiempo permanente, un tiempo que no pasa, es algo que molesta a mucha gente. La gente quiere una historia que transcurra, una historia que transite hacia un futuro de cambios. O sea, pueden estar muy satisfechos con el presente, pero hacer un esfuerzo gigantesco de manifestación con grandes riesgos para que eso vuelva hacia atrás, para que eso sea apropiado para un retorno a un pasado. O sea, esa negación de que hay historia, de que se transita en el tiempo y se transita hacia lo diferente, es posible la experimentación. Eso creo que la gente no quiere más esta experiencia. Lo que ha pasado es algo que es primero la victoria de Kicillof, la victoria con 40% de un sector que parecía apoyar, ¿no?, la propuesta de un peronismo crítico, y de repente la derrota. Y yo creo que eso tuvo mucho que ver con la forma en que Kicillof celebró la victoria. La celebró a la manera y al modo del pasado. O sea, la gente votó en él, no votó en un partido político, votó en Kicillof por ser un tipo confiable, técnico, un gestor, alguien preparado para una administración y con una gran vocación política, o sea, generosa en el sentido de hacerse presente entre la gente, pero no votó en un partido. En esa celebración de Kicillof hubo un retorno al pasado. Yo creo que la cuestión partidista en este momento no funciona. O sea, funcionaría para estimular una insurrección, una marcha por un cambio de la gente, algo que consiguiera probarle a la gente que el camino hacia el futuro está abierto, no está apropiado. Bien, Rita introduce una pregunta que está en el centro de nuestras cavilaciones de este último tiempo.
¿Por qué no nos rebelamos contra la crueldad gobernante? Ella propone una respuesta con la cual personalmente estoy muy de acuerdo, pero que obviamente no agota o resuelve el dilema. Volvamos entonces al lenguaje de las preguntas o de las hipótesis, que en el manifiesto que escribimos son 5. La primera, hasta ahora pensamos que con el triunfo de Milei lo que se clausuraba definitivamente era el ciclo progresista. Que en nuestro país, el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? Que en nuestro país adquirió el nombre de kirchnerismo, pero tuvo un alcance continental. Acaba de ganar la ultraderecha también en Chile, pero no me detengo mucho en este aspecto porque si hasta hace poco estuvo en discusión, creo que a esta altura ya es muy obvio que ese ciclo está clausurado. Pero lo que no es tan evidente, y creo que sería la gran enseñanza de la elección de octubre, de este último comicio, es que quizás estemos ante el cierre de un proceso más largo, de un ciclo más largo, que es el de la democracia misma, aquel proceso que comenzó en 1983. Los consensos mínimos que amalgamaron a todo el sistema político durante este periodo están siendo dinamitados por los libertarios. Y no nos referimos solo a la cuestión formal del sistema republicano, la división de poderes o la elección popular de los representantes, sino a los contenidos básicos que le dan sustento a la representación. Algo más, esta crisis de la democracia tiene legitimidad social, tiene votos, porque la promesa fundante de la transición democrática fue un fracaso. La política en todas sus vertientes y en todos sus colores, los gobiernos de todos los colores, incumplieron la famosa frase de Alfonsín de que con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Ahora bien, esto no significa que estemos volviendo a la dictadura. Sí quiere decir que estamos a un tipo de autoritarismo cuyos rasgos no conocemos del todo, pero que podemos llamar, por eso, posdemocracia. O sea, sabemos que el marco democrático que conocimos hasta ahora ya no va más. Lo que viene no tenemos tan claro. Segunda hipótesis. Esto no es algo que suceda a escala meramente nacional. La posdemocracia es el proyecto explícito de la fuerza política más pujante de Occidente hoy, que es la ultraderecha. Para hacerla corta, digamos que buena parte de las élites dirigenciales y empresariales del capitalismo han dado un volantazo epocal, rompiendo con el axioma del proyecto de globalización desplegado desde 1989 a la fecha. La conclusión que han sacado esta élite es que al interior de esas reglas propuestas por lo que se llamó el neoliberalismo progresista, Estados Unidos pierde la hegemonía ante China. ¿Y por qué los asiáticos lograron desplazar a los yanquis en la carrera por el predominio? Bueno, porque no tienen precisamente democracia liberal, sino partido único. Esto es lo que piensa hoy la élite, ¿eh? Los chinos no tienen que lidiar con la alternancia en la gobernabilidad. Y por eso planifican, organizan las fuerzas productivas de manera mucho más eficiente que lo hace como lo está haciendo Occidente. Trump, Elon Musk, Milei, Galperín, Bukele, Orbán, Kass, Meloni, etcétera, 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 expresan algo que parece bastante lógico y no es para nada excepcional. Básicamente que capitalismo y democracia no se llevan muy bien, que digamos. Por eso, hoy el capitalismo vuelve a prescindir de la democracia, como en tantas otras ocasiones, hasta nuevo aviso. La tercera, la cuarta y la quinta hipótesis las voy a reunir en una sola porque el tiempo apremia y mis compañeros de podcast ya se están poniendo nerviosos. El modo en que Javier Milei ganó las elecciones de medio término, con una intromisión inédita del presidente de los Estados Unidos en la campaña, es un excelente ejemplo de cómo funciona la cosa en la posdemocracia. La voluntad popular operó bajo extorsión. Esa intervención de una fuerza que altera el curso de los acontecimientos no es algo que pueda normalizarse tan fácil. Significa la entrada en el juego de un poder no democrático que constriñe al campo democrático en sí. Restringe el campo de lo posible y no tiene que ver apenas con un comicio circunstancial. Esto es un aviso de aquello de lo que son capaces. Pero además, lo sucedido va a tener efectos muy concretos, que ya están funcionando, que ya están operando en nuestro presente. Lo que vamos a empezar a ver ahora es la instalación de consensos no democráticos, que luego serán muy difíciles de revertir,
Quienes vivimos la década de los 90 recordamos el pacto de impunidad, por ejemplo, que impedía juzgar a los genocidas. Eso es un ejemplo de un consenso no democrático. Ahora va a suceder con la deuda y con varios asuntos más. ¿Y por qué digo que son consensos no democráticos? Bueno, porque están fundados precisamente, están articulados en torno o en función de un apriete de los poderes concentrados. Los militares, en el caso de los 90 que mencioné, el imperio yanqui ahora. Y una última característica de lo que llamamos postdemocracia. Va a ser muy difícil que el sistema político e institucional logre destrabar por sí mismo esos núcleos antidemocráticos a los que me estoy refiriendo. Porque van a estar los políticos, los partidos, los sistemas políticos, sobre todo la oposición, va a estar sometida a una relación de fuerzas adversa que por sí mismo no van a poder modificar. Este es el ABC de la democracia representativa y es lo que estamos viendo por estos días en el Parlamento, también en la justicia. Lo que nosotros pensamos es que de ese laberinto solo se sale por abajo. Es decir, que la encerrona hay que romperla con una irrupción popular, con un contrapoder que reabra el campo de lo posible. Una insurrección, como decía Rita antes en su audio, una rebelión o algo de ese estilo que no sabemos bien qué forma tendrá, pero que no vamos a poder evitar si queremos cambiar este presente. Bien, quisiera cerrar este bloque con una consideración que surge de las discusiones que estamos teniendo con muchos compas por estos días, mientras nos organizamos para ver qué hacemos de distinto el próximo 24 de marzo, cuando se cumplan 50 años del último golpe de Estado, el más sanguinario de nuestra historia. Mi sensación es que ese clic de que estamos ante un desafío nuevo se va tornando cada vez más común. Pero, como decía al inicio, hay algo de ilusión en la idea de que tomar conciencia de algo te permite actuar en consecuencia. No es tan lineal. En el medio está el miedo, que hoy quizás sea el principal obstáculo que estamos teniendo para salir de la parálisis. Es como si ya supiéramos por dónde avanzar, pero el miedo nos detiene. Y el miedo es un sentimiento complejo. No es solo temor, sino también es un tipo de cálculo que surge del estar solo. Es un cálculo muy racional. Cuando uno está solo, puede poco. Y por lo tanto, queda paralizado por el miedo. Por eso, la única forma de salir de este momento es construyendo colectivo, reuniendo fuerzas, porque del miedo solo se sale con más fuerza y esa fuerza solo está en lo colectivo. Así que esa para nosotros es un poco la conclusión de este año, en la cual desde la revista Crisis, desde el equipo de investigación política, desde el mapa de la policía, desde diferentes ámbitos hemos venido experimentando eso que abre la reconstrucción de una fuerza común, de una fuerza colectiva, y que es la única que nos puede sacar de este momento complejo. Como dijo Mario al principio, el gobierno acelera las reformas de segunda generación, en cuyo centro está la liquidación de los derechos laborales. En esta segunda parte vamos a meternos con eso. Comencemos por decir que el gobierno ya lo había intentado con el mega decreto 7023, que incluía transformaciones laborales muy regresivas, solo que la justicia las dejó en suspenso. Luego volvió a la carga a través de la ley Bases y logró que se aprobaran las raíces de esta histórica reforma laboral, que ahora se está tratando en comisiones, pero se votará el próximo febrero. El proyecto actual no usa metáforas, lo dice clarito, se elimina como concepto interpretativo la justicia social. Por este motivo la CGT volvió este jueves a las calles. Fue una movilización sin paro, a excepción de aceiteros y docentes. Recordemos que en todo 2024 hubo un solo paro nacional, y en la marcha se vio a Cavalieri, histórico varón del comercio, a Gerardo Martínez, de la UOCRA, paradójicamente artífice de la reforma mileísta, y estaban también las dos CTA. La movilización fue masiva y los triunviros anunciaron un plan de lucha. Pero vamos a algo que circuló en la conversación pública. La idea de que la mayoría de los trabajadores ya están en la informalidad y no gozan de derechos laborales. Lo afirmó el propio Emilio Pérsico, uno de los máximos referentes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Cito: en Argentina, el 50% de los trabajadores no están registrados y de los que están, el 75% no tiene plenos derechos, dijo. Hay una verdad estadística en esta afirmación, pero no política. Es cierto que la informalidad es apabullante. Se suman cientos de despidos en la industria automotriz, miles para el caso de los metalúrgicos, en donde tanto empresas grandes como Asindar y las pymes
caen en tropel por la apertura de importaciones. Los ferroviarios también, con una caída de 30.000 laburantes a menos de 25.000. La aclamada expansión de Vaca Muerta no logra compensar la declinación de la cuenca del Golfo San Jorge, donde de hecho estuvimos para el último número y ahí contamos un poco de eso. Y como números globales del sector de hidrocarburos y también de minería incluido, podemos decir que de 87.500 puestos formales registrados que hay hoy, antes, en noviembre de 2023, se contaban 94.600, o sea, más de 7.000 puestos de trabajo perdidos en lo que se menciona como la salvación, ¿no? La desocupación en el tercer trimestre se ubicó el 6.6% por debajo del 6.9% de un año atrás, pero el 85% de los nuevos puestos de trabajo son informales. Estos datos del INDEC. Ahora bien, si la reforma laboral se concreta, no se verán únicamente lastimados los trabajadores formales, sino todos los laburantes en la medida en que el capital tendrá allanado el último escollo legal para hacer lo que quiere. En la madrugada del jueves se le dio media sanción en diputados a la ley de presupuesto que intensifica los recortes. Sin embargo, no pudieron eliminar el financiamiento a las universidades, tampoco el financiamiento a la discapacidad y no se derogó el sistema de actualización automática por inflación de las asignaciones familiares y la asignación universal por hijo. Es un límite importante, pero el gobierno ya mostró que no respeta los pactos democráticos básicos. Las leyes de mejoras para universitarios y discapacitados están vigentes y Milei no las cumple. Esto demuestra que hace falta otra fuerza social y política para revertir la voluntad de la ultraderecha. Retomemos ahora la afirmación de Pérsico porque nos lleva a la economía popular, el sector que él representa. Milei rompió el consenso de los planes sociales. ¿En qué consistía? Fue una respuesta del sistema político a las revueltas populares de diciembre de 2001 y a la devastadora crisis social y económica que surgió luego de la salida de la convertibilidad. En 2002, el presidente interino Dualde creó el Plan Jefes y Jefas de Hogar desocupados para más de 2 millones de beneficiarios. Desde entonces se instaló una verdad política. Las organizaciones y los planes sociales son indispensables para garantizar la paz y un ordenamiento social. La estrategia no fue caprichosa, así funcionaba en los 90, solo que ahora se convertía en política de Estado. En Argentina se había desplegado una fabulosa capacidad autoorganizativa protagonizada por los movimientos piqueteros, campesinos, villeros, que permitió la subsistencia de millones de expulsados por el neoliberalismo. Si hablamos de consenso es porque desde el dualdismo, pasando por el kirchnerismo y luego el macrismo, lo asumieron como una verdad intocable impuesta desde abajo. Quien se mete con las orgas y con los planes sociales se come un estallido social. Dualde debió rajarse porque la desolló y asesinó a 2 piqueteros. Esa verdad se gestó a sangre y fuego y duró 20 años. Cristina echó mano a los planes cuando su modelo de empleo se estancó. La derecha macrista duplicó los planes heredados y promulgó, es decir, no vetó como lo hubiera hecho Milei, la ley de emergencia social que empoderó a las organizaciones de la economía popular. Así nació el salario social complementario que se calculaba como el 50% del salario mínimo vital y móvil y habilitó a que las orgas gestionaran planes a través de las altas y bajas de los titulares. El gobierno de Alberto Fernández extendió el potenciar trabajo a 1.300.000 personas e incorporó a los líderes principales de la UTEP en cargos relevantes de gestión. Milei rompe con esta inercia, hace tabula rasa de este consenso y mostró de la peor manera que era una verdad ya inactiva. No elimina el potenciar trabajo, pero lo destroza. Congela de entrada los montos que todavía hoy reciben 1.300.000 personas, quizás un poco menos porque fueron cayendo, que cobran 78 lucas por mes. Corre a las organizaciones sociales de la gestión de cualquier plan y comenzó una cacería judicial. La semana pasada hubo varios cortes de organizaciones piqueteras para reclamar por la actualización en respuesta a una amenaza del ministerio, que los cortarán en abril. Le preguntamos a Lucy Caballero, amiga de la casa, investigadora feminista del mundo del trabajo y el endeudamiento popular, por dónde pasa la vitalidad del movimiento obrero y el trabajo en general, y nos dijo esto. Para hablar de la vitalidad del movimiento obrero,
es necesario empezar por preguntarnos qué es la condición obrera hoy. Algo que estuvo en debate estos días a partir de la discusión del proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno, que al contrario de lo que se decía, no solo afectaba al mundo del trabajo registrado, sino a todas las formas heterogéneas del trabajo. Ahí entonces nos vamos a la clase obrera realmente existente hoy, que es heterogénea, donde la categoría de informalidad, formalidad, ni siquiera la de economía popular alcanza a nombrar la cantidad y la heterogeneidad de las realidades laborales. Esto incluso afecta el mundo del trabajo registrado. En un reciente trabajo que realizamos con compañeras del Grupo de Intervención e Investigación Feminista con la UOM, encontramos que las obreras en sus tiempos libres venden y utilizan plataformas y redes sociales para vender productos en el medio de la jornada de trabajo de un sector tradicionalmente asociado al trabajo registrado, ¿no? El de la Unión Obrera Metalúrgica. Entonces hay incluso una multiplicación de jornadas al interior de la jornada del trabajo registrado. A todo eso hay que ponerle un factor que es fundamental, ¿no? Y que está funcionando como dinamizador de la precarización y de la extensión y multiplicación de la jornada laboral, que es el sobreendeudamiento de la clase trabajadora. Hace pocos días, en una charla con el Sindicato de Docentes de Tierra del Fuego, comentábamos que hoy la lucha por el desendeudamiento de la clase trabajadora es clave. Incluso nos decían que, me decían que es mucho más efectivo desendeudar a la clase trabajadora, que está por lo menos en un 30% de sus ingresos los destina a pagar deudas, que lo que pueden llegar a recomponer el poder adquisitivo de la propia paritaria. Bueno, eso nos habla hoy de qué es la clase trabajadora. Todas estas realidades, obviamente, no están expresadas por la CGT. Lo que vemos es que hay un movimiento obrero que necesita trabajar sobre todos estos puntos para recomponer una vitalidad, ¿no? Que podría sintetizar en los siguientes, ¿no? Hoy recuperar o promover o dinamizar la vitalidad del movimiento obrero significa trabajar y luchar por el descanso, contra el agotamiento que produce la multiplicación y la extensión de la jornada laboral, por el desendeudamiento, que es hoy un mecanismo que también explica por qué hay una extensión de la jornada laboral, y paso al siguiente, que es y que está relacionado con el endeudamiento, que es trabajar en la salud mental, que es un punto clave para entender cómo los malestares que produce este programa de ajuste criminal se individualizan como malestares que es necesario colectivizar. Sigamos con algo muy ligado al planteo de Lucy. La ultraderecha no considera que las orgas sean necesarias para garantizar la paz social ni como vía de entrada indispensable al mundo popular. Lo mismo piensa de los sindicatos. Confía en que trabajadores populares o asalariados rechazan a sindicatos viejos o de nuevo tipo y que pueden implotar, pero no explotar colectivamente. Tanto es así que la ley de presupuesto pretendió, sin suerte, congelar la asignación universal por hijo, la única estrategia para compensar el fin de los planes. Los despidos masivos, el congelamiento de planes, los hostigamientos a las orgas no provocan revueltas, lo sabemos. La economía popular se agencia con los rebusques que generan las economías ilegales, como el narco, desde guardar o vender falopa, el prestamismo, hasta el juego clandestino. Así se lucha por ganar un mango y sobrellevar la crisis. Cerremos diciendo que el gobierno puso fin a la ley principal que nutría la economía popular y ahora va por la ley laboral con una expectativa muy alta en la efectividad de los nuevos consensos que ha impuesto en poco tiempo. El capital no quiere perder esta oportunidad histórica. Se abre una nueva fase de la ofensiva
queda de nuestro lado abrir la que nos corresponde para frenarlos. Estamos desorientados, pero no perdidos. Este año iba a ser intenso para quienes defienden los bienes comunes, los ríos, las mesetas, las montañas, los mares. Hablamos de la Argentina profunda. La megaminería iba a empezar a presionar para volver a las provincias. Lo vimos el último mes en Mendoza, vimos la convicción con la que hacen eso. Si tuviéramos que trazar líneas de conflicto territorial vinculadas justamente a las distintas producciones extractivistas, la de minería de cobre se enlazaría con la del fracking, que este año intensificó su pasión por perforar. Recordemos que YPF abandonó los pozos convencionales en Santa Cruz y en Chubut para enfocarse en Vaca Muerta. A eso se le sumó además el proyecto de exportar GNL desde el Golfo San Matías. A esto se suma además la proyección o el intento de avanzar con lo que llaman la política nuclear, avanzar con la minería de uranio, también las bases de datos que ven en el sur de nuestro país un territorio que sería ideal para establecerse. Todo esto que mencionamos acá se arma en el mapa. Si quisiéramos pintarlo de color, podríamos ubicarlo en la cordillera, por un lado, San Juan, Mendoza, Catamarca por el cobre, y la Patagonia desde Neuquén hacia abajo. En este momento, entonces, de Crisis en el Aire, vamos a repasar lo que ocurrió y lo que ocurre en las provincias donde alojan riqueza, y riqueza en sentido amplio, ¿no? Eso que algunos llaman recursos naturales, eso que otros llaman los bienes comunes. Para que todos estos proyectos se realicen o avancen, hubo que desplegar un modelo que viene desde hace años, pero que mostró su cara sin filtros, podríamos marcar, en Jujuy en marzo de 2023, cuando en la votación en el Congreso se aprobó una reforma constitucional con el aval del PRO, del peronismo, y que se hizo desoyendo las protestas que estaban por fuera justamente del Congreso en ese momento. Eso que pasó ahí, por un lado, podría ser un laboratorio de lo que sucede ahora con los avances extractivistas, y también fue un laboratorio de lo que podría ser la represión a quienes se oponen a este tipo de proyectos. Esto se parece a Jujuy, nos decían varios compañeros de Mendoza por estos días, tanto por el modo en el que se había aprobado el informe de impacto ambiental, que había sido muy criticado, no solo por las organizaciones socioambientales, sino también por los científicos y las científicas, que fueron perseguidos justamente por mostrar su disconformidad, pero también hablaban, lo mencionamos en este podcast justamente, del modo en el que vienen persiguiendo a los militantes y del modo en el que también intentan apagar las marchas y las protestas en las calles, que de todos modos siguen existiendo, siguen pasando. Ayer mismo en Mendoza hubo marchas justamente para tratar de que esto no avance. Todo esto que mencionamos se hace en nombre de la transición energética, de lo que el mundo necesita para este momento. Este año en la COP30 en Belén, si bien no se avanzó en el pronunciamiento de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles, sí se puso el énfasis en la necesidad de esta transición. Bueno, esa transición necesita minerales, esos minerales se encuentran aquí en nuestro país, y por el otro lado también está la promesa de trabajo en esos lugares en los que el trabajo falta, ¿no? Eso es algo también como uno de los clásicos temas que asoman en todo este mapa que venimos trazando. A esto se le suma además los lineamientos que pueden leerse en lo que se llama la doctrina Trump, también que quedan claro que van a necesitar minerales y que suman además, como decíamos, este interés por la energía nuclear. Nos habíamos propuesto, cuando pensamos este podcast, tomar esta idea de el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad para que atravesaran estos bloques. El pesimismo de la razón está claro por dónde podría leerse con este panorama, pero desde el optimismo de la voluntad, pensando desde ahí, aparecen también varios porotos, si pudiéramos decirlo de esa manera, que tienen que ver con las resistencias en los lugares. Algo que se ve cuando se va a Chubut, cuando se va a Neuquén, cuando se va a las grutas, que tiene que ver con la intención de no dar por ganados estos proyectos. Mendoza, decíamos, sigue marchando
Y ayer algo de esto se vio también en varias marchas que hubo en el país, también en defensa de la ley de glaciares, en contra de la reforma que intenta hacerse, en sintonía también estas marchas con las protestas en contra de la reforma, con la ley laboral. En las provincias hay una especie de memoria de las luchas que quizá no suele aflorar tanto en las narrativas de la ciudad, en las narrativas de lucha de la ciudad, pero que caminando por esos lugares empiezan a aflorar. Este año lo vimos fuerte cuando fuimos a Chubut a hablar con la gente de todas las ciudades, de varias ciudades de ahí, en las que la memoria del chubutazo que ocurrió en diciembre de 2021 está muy presente. Por un lado, entonces, además de esto, se suman realidades que dan cuenta de que todas estas manifestaciones en contra de estos proyectos tienen su razón de ser. Por estos días hubo noticias de contaminación en las aguas subterráneas que están cerca del Marimenuco, por ejemplo, que es el lago que da agua a una gran región de Neuquén y que está siendo afectada por el fracking. Y en estos días también se cumplieron 100 sismos ocurridos en lo que va del 2025, que este es un récord histórico en Vaca Muerta y que coincide justamente con el récord histórico de producción de hidrocarburos. Quizás entonces el intento de reforma de la ley de glaciares sea el punto más candente de todo esto. Se dijo mucho sobre la reforma de esta ley que apuntaba a una provincialización, una idea de Cornejo, gobernador de Mendoza, que permitiría que cada provincia decidiera si se puede minar o no, básicamente, en ambientes periglaciares. Y este punto se sabía que iba a ser de conflicto. Siempre fue, de hecho, esta una ley que generó conflicto. Si hacemos un poco de memoria, vamos a recordar que el impulsor de la ley fue Miguel Bonazo, que el primer proyecto se presentó en 2008, que buscaba proteger justamente los recursos hídricos de glaciares y del ambiente periglaciar. Cristina Fernández de Kirchner lo vetó inicialmente. Había mucho lobby, mucha presión de las mineras. Finalmente la ley se aprobó en 2010, pero con modificaciones. Pero como fuera, era una preservación que ahora intentan cambiar. Desde abogados ambientalistas, ayer los que nos dijeron es que se pasó a febrero básicamente porque no tienen los votos todavía para hacer esa reforma. Y eso lo que muestra es justamente que esa ley es uno de los bastiones que están instalados y que es una batalla que todavía se puede ganar. Por lo menos lo es esta postergación, por lo menos así lo festejan quienes intentaban preservar esta ley. Por lo menos es una prueba de que no la tienen tan fácil, ni siquiera en Catamarca, donde nos decían también que no era tan fácil que acompañaran a este proyecto. Esas marchas o esa memoria de alguna manera muestran que hay un rescoldo de resistencia, una capacidad por lo menos de hacer frente, de molestar, de volverse molestas para las empresas extranjeras que está claro que no quieren lío a la hora de llegar a los territorios. Para cerrar este bloque, este repaso, vamos a escuchar a un amigo de la casa, Aleph Nahuel, de la Confederación Mapuche. Antes vamos a felicitar, de hecho, a los compañeros de Asquintum, Nuestra Mirada, Nuestra Voz, que es un stream de jóvenes mapuche que salen a dar la discusión sobre todos estos conflictos que tienen que ver con sus territorios y que además intentan crear medios propios para generar justamente voces propias. Están los jueves a las 19 en el canal Cañam Mapu Media, búsquenlo en Instagram, pero son modos también de alguna manera de resistir. Ahora sí, escuchamos a Aleph Nahuel que nos hace un resumen de esto que estábamos diciendo. Mari Compuche, un gran saludo para toda la gente acá desde Neuquén, territorio mapuche. Finaliza un año muy difícil en muchos aspectos, también para los pueblos originarios de lo que hoy es Argentina, al igual que para la inmensa mayoría de la población. Sentimos que estamos gobernados por las multinacionales y está demostrado en que el pacto extractivista de la clase política argentina, esta élite que desde Buenos Aires dice cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que morir a lo largo y ancho del país, se mantiene vigente y en franco avance, un avance vertiginoso que pretende destruir todo lo que nos sustenta y nos da vida. También ha sido el año en que Argentina ha descubierto
lo que los pueblos originarios vivimos hace muchas décadas, por lo menos desde que volvió la democracia. Que un gobierno puede no cumplir las leyes, que los derechos se tienen que defender de forma permanente, pero sobre todo que la esperanza de los pueblos está ni más ni menos que en la unidad de cada uno de los pueblos y cada una de las luchas. Es decir, los pueblos originarios sabemos hace mucho tiempo que no nos va a defender el Congreso, que no van a defender los partidos políticos, que no nos van a defender la Corte Suprema y mucho menos los medios de comunicación. Creo que desde esa crudeza de la realidad podemos construir una necesaria unidad y plantearnos objetivos que trasciendan la coyuntura electoral, que a partir del año que viene va a empezar a apretar más que antes, y concretamente que podemos ser capaces de elaborar nuevas metas, sueños, utopías que realmente nos representen, porque claramente en nuestro caso ni la plataforma electoral del partido más cercano en la calle nos contempla. Ejemplo de eso se ha dado también en los debates presidenciales. Por eso, más que mirar para arriba, hay que mirar para el costado y buscar una construcción permanente de la unidad, pero también de objetivos comunes. Un gran abrazo para todos y todas, y también desearles felices fiestas y feliz año nuevo, si bien para nosotros es en junio. Qué mejor que tener más razones para celebrar el año. En tu Peucayal, Marichu Huevo, 10 veces venceremos. El gobierno está terminando un año económico que fue turbulento, con un aterrizaje que podríamos decir suave. A ver, es innegable que la plata alcanza cada vez para menos, que se están perdiendo empleos formales a mansalva y que, si bien la administración de Javier Milei obtuvo un espaldarazo con las elecciones de octubre, el mensaje de las urnas fue más un voto de confianza hacia el futuro que un apoyo a la actual situación económica. Esto lo sabemos no solamente por los números macros, sino también por hablar con votantes de Javier Milei, que muchos decían: estoy mal, pero vamos bien, en resumen. Seguramente la estabilidad, aunque precaria, como estuvimos viendo a lo largo del año, de tener una inflación anual de 2 dígitos en lugar de 3, haya influido también en el voto. Lo que queremos decir es que no hubo el estallido que muchos pronosticamos de la economía. Hoy vamos a hablar de la economía de Javier Milei, lo que se vino en 2025 y lo que se viene en 2026, y para hacerlo vamos a dividir este segmento en 3 ejes. Uno, el cambiario y la deuda; otro, la industria y el empleo; y otro, la inflación y el consumo. Veremos qué sucedió en el año y qué puede pasar en este 2026, como les veníamos diciendo. Comencemos entonces por el eje cambiario y de deuda. Recordemos que empezamos el año con un tipo de cambio, es decir, un dólar casi fijo. Se llamaba crawling peg y se iba ajustando solamente a un 1% anual. Como la inflación era mucho más alta y sigue siendo mucho más alta, el tipo de cambio, o sea, el dólar, quedaba atrasado, o sea, el dólar estaba regaladísimo. Pero desde mediados de marzo, al menos, que estaba anunciado que el Fondo Monetario Internacional iba a hacer un nuevo préstamo al país, como no se conocían las condiciones, el mercado se volvió loco. En ese momento el Banco Central, recordemos, se desangraba, pero llegó el primer rescate del año, el 11 de abril, que calmó las aguas. Fue un nuevo crédito de 20.000 millones de dólares y ahí el gobierno cambió su programa económico. Pasó de una devaluación del 1% mensual a las famosas bandas cambiarias, es decir, el dólar flota entre 2 valores y ese valor se iba ampliando a un 1% mensual. Se dejó correr el dólar un poco, pero el tipo de cambio, muchos decíamos, seguía siendo insostenible, el dólar seguía regalado y, para colmo, desde abril, es decir, desde que firman el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la administración libertaria va más allá y decide
no comprar reservas, es decir, no acumular reservas, que el Banco Central no acumule reservas, ni siquiera cuando liquidaba el campo, prefería dejarlas en el mercado para que se calme el dólar y que no salte la inflación, porque si uno compra reservas, es decir, le mete presión a la demanda del dólar y eso naturalmente sube el tipo de cambio y hace subir la inflación, por lo tanto. Bueno, para septiembre, o sea, ya después de las elecciones en provincia de Buenos Aires, ya todo el mercado hablaba de la insostenibilidad del esquema. Hubo una nueva corrida y en eso llegó Scott Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, con el segundo rescate del año, un swap de monedas de 20.000 millones de dólares. El central no avisó, no publicó ningún número, lo sabemos por estimaciones que hacen economistas y porque lo dijo el mismo Bessent después, pero se usaron más de 2.000 millones de dólares para frenar la corrida en las previas a las elecciones del 26 de octubre. Es decir, eso es nueva deuda. Bueno, este lunes que pasó, es decir, esta semana, se dio el segundo gran cambio del año en el esquema cambiario. Es decir, el gobierno dice todo marcha acorde al plan, pero ya pegó al menos 2 volantazos. ¿Qué anunció básicamente? Bueno, por fin parece que escucharon al mercado, al FMI, también al Tesoro norteamericano y van a dejar correr un poco más el dólar. Se van a mantener las bandas cambiarias, pero ahora se van a ajustar por la inflación pasada. Es decir, se van a tener en cuenta los precios para decidir el valor del dólar. Y por ejemplo en enero, que va a ser el primer mes donde se implemente esto, se van a ajustar por la inflación que hubo en noviembre, que fue de 2,5. O sea, más del doble del 1% que hubiéramos tenido si se hubiera seguido el esquema anterior. Y también anunciaron que van a empezar a acumular reservas, a comprar reservas de manera genuina y no como venían haciendo, que es endeudándose. Bueno, estuvimos hablando con Cristian Buteler, que es economista y analista financiero, y él nos dio su opinión del nuevo esquema. Escuchémoslo. La compra de dólares, ¿sí?, le puso bastantes condicionantes, ¿no? O sea, no es que acá hay un programa de dólares que dijo, bueno, vamos a comprar en el primer semestre tantos dólares y en el segundo semestre tantos otros dólares. No, dijo, mira, vamos a comprar dólares siempre y cuando haya un crecimiento de la demanda de dinero, siempre y cuando haya una profundidad en el mercado de cambios para poder hacer esas modificaciones, esas compras y demás. Ya. Y también, porque lo ponen en el último párrafo, mirando qué es lo que pase con la inflación. Entonces, a ver, hay muchos condicionantes para que se dé realmente la compra de dólares. Yo creo que lo que se buscó es, primeramente, generar expectativas positivas. Se logró. Fíjate que los bonos subieron fuertemente cuando hizo ese anuncio. Ahora, después de ahí a concretarlo, veremos. A ver, ¿qué pasa? Todavía puede que el Ministerio de Economía, que el ministro de Economía, Toto Caputo, no compre reservas. Que en realidad lo que esté buscando, como dice Cristian, es que baje el riesgo país con estos anuncios y que así pueda tomar deuda para juntar los dólares para pagar los vencimientos de 2026. El año que viene, el país tiene vencimientos de deuda por casi 20.000 millones de dólares, equivalentes a más del 40% de las reservas brutas que tiene el central. Es decir, ahí está bastante complicado y todavía en realidad es una incógnita si va o no a hacer los ajustes que venía pidiendo el mercado. Vayamos al segundo eje, inflación. La inflación este año claramente no tuvo el recorrido que esperaba el gobierno. Hizo piso por mayo, cuando tocó el 1,5%, y a partir de ahí, de los 6 meses que siguieron, en 5 la inflación se aceleró, en 1 quedó igual. Ahora estamos terminando noviembre con 2,5%. Actualizar las bandas por inflación, como dijimos recién, puede generar que la inflación baje más lentamente, es decir, que los precios se aceleren. El valor del dólar funcionaba como ancla para los precios y quizás era el ancla más importante de las que tiene el gobierno para contener los precios. Este ancla, ahora que se va a ajustar justamente por la inflación pasada, va a ser un poco menos fuerte y quizás al gobierno ese caballito de batalla que tenía, que era la desinflación, bueno, se le pinche un poco.
Ahora vayamos al tercer bloque, que es industrias y empleo. Ya hablamos un montón de veces, es decir, hace 2 semanas creo, en la anteúltima emisión de este podcast, comentamos cómo varias industrias, sobre todo la textil, están sufriendo básicamente 2 cuestiones a la vez. Una es la apertura comercial a productos importados. Hablamos de la textil porque es un caso paradigmático. La gente está comprando ropa china en Shein y Temu. Esto también Lucía Cholakian escribió una nota sobre el tema en nuestra revista, porque, bueno, se bajaron o eliminaron directamente los aranceles para los productos importados, no solo en ropa, sino también en, por ejemplo, hablábamos también en lavarropas. Se pueden traer lavarropas sin aranceles, se los está trayendo, esto subió mucho y, por ejemplo, esto hizo que cerrara la famosa planta de Whirlpool que se había abierto hace apenas 3 años. Es decir, las industrias que están radicadas en el país están sufriendo, están usando muy poco de su capacidad instalada. Uno ve, por ejemplo, en la textil, volvamos, 7 de cada 10 máquinas están paradas. Es bastante inédito el panorama que se está viendo. Además, hablemos del empleo, que hubo una gran destrucción del empleo, también estuvimos hablando. Ahora se está recuperando, hubo 240.000 nuevos empleos respecto a un año atrás en las últimas mediciones del INDEC. Pero, ¿qué pasa? Si bien bajó la tasa de desempleo, lo que está sucediendo es que 200.000 de esos 240.000 puestos de trabajo nuevos son informales. Es decir, está habiendo nuevo empleo, pero es todo informal, es todo de mala calidad. Y eso no es todo. Hay otra cosa de la que no hemos hablado tanto y parece rara teniendo en cuenta el tipo de gobierno del que estamos hablando. ¿Qué pasa? La inversión extranjera directa en Argentina, es decir, empresas que vienen a invertir para producir, cayó a niveles negativos por primera vez en 22 años. Hablamos con fuentes del Banco Central que nos dicen que hay una ola de empresas internacionales que están vendiendo sus operaciones a empresas argentinas. Hay un informe de la consultora P4Q que está basado en información del Banco Central que dice que la inversión extranjera directa alcanzó un saldo de negativo de 1.520 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025. Es el primer año con déficit desde el 2003 que se mide. La cifra se mantuvo negativa incluso con el gobierno de Javier Milei atrayendo algunas inversiones extranjeras con lo que se llama el RIGI, que es un plan de exenciones fiscales aduaneras y demás, que bueno, fue criticado por ser muy benévolo con las empresas. La última empresa en irse, la última empresa grande en irse fue Nutrien, que es una empresa canadiense, una de las principales productoras del mundo de fertilizantes, que tenía el 50% de una empresa argentina que se llama Profertil. Se fue, vendió el 50% a 2 compañías argentinas, Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas. Pero esto está sucediendo en un montón de sectores. Carrefour, por ejemplo, los supermercados franceses, están buscando compradores y todos los que hay interesados son argentinos. Después tenés Telefe, que estaba en manos de la estadounidense Paramount, también se vendió a un conglomerado argentino. También tenés 2 bloques de producción de vaca muerta que eran de una multinacional francesa que se llama Total Energies. Bueno, se vendieron a YPF. Después tenés Telefónica, que vendió sus operaciones en Argentina a Telecom, que es argentina. Telefónica es española. Y bueno, y así se puede seguir. ¿Qué está sucediendo con esto? Estuvimos hablando con Fernando Morra, que fue viceministro de Economía durante la gestión de Martín Guzmán, y nos dice que, hay distintas estrategias, no es lo mismo Carrefour que Profertil, por decirlo así. En el segmento de consumo masivo hay un problema, porque la economía lleva muchos años estancada y no tiene perspectivas favorables, pero después
en los bienes transables que se dice, que son los bienes que son fáciles de importar y exportar, es decir, aquellos que están en el comercio internacional, lo que está sucediendo es que el esquema cambiario sigue dejando a la Argentina como un lugar caro y donde es difícil competir a estos costos en dólares. El gobierno mientras te está diciendo, bueno, estamos caros porque nos estamos volviendo ricos, pero es un poco raro porque en general te vuelves rico primero y te vuelves caro después, no al revés. Bueno, además lo que está pasando es que la liberalización del mercado de cambios está siendo visto como una oportunidad para salir más que para entrar. Bueno, también escuchemos el último fragmento de la entrevista que tuvimos con Cristian Buteler sobre qué puede llegar a suceder con la industria argentina y con la economía real en su conjunto. Tenemos un problema de velocidad. Estamos abriendo la economía, ¿sí?, de una forma muy rápida con respecto a la baja de impuestos que yo le estoy dando a los industriales para que puedan competir dentro de esa apertura comercial que estoy haciendo. Entonces, yo necesito, ¿sí?, poder que esas velocidades sean lo más parecidas posible para no tener estos impactos negativos sobre la actividad. La verdad es que no estamos viendo, por lo menos por ahora, ninguna medida en ese aspecto. Por lo tanto, el 2026, por lo menos hasta ahora, arranca, digamos, con dudas sobre eso. Bueno, lo que estamos viendo para el 2026 no es un buen combo. Todavía no estamos seguros de si el gobierno va a acumular reservas de forma genuina. Es decir, todo puede ser que haya hecho un pase de magia y lo único que quiera es que baje el riesgo país con estos anuncios y vaya a buscar deuda de nuevo. Es muy posible que suceda esto. ¿Qué más? La inflación, como el tipo de cambio se va a ajustar por inflación pasada, no hay motivos por los cuales la inflación vaya a bajar a niveles inferiores a los que estuvo este año. Y luego tenemos la economía real, que como bien decía Cristian, tampoco el gobierno está buscando, tampoco está teniendo una política proindustrial, sino que está apostando a la liberalización de las importaciones. Bueno, muchos dijimos durante todo este año que el programa económico, como estaba planteado, era insostenible y que el rescate directo de Donald Trump en octubre, con el Tesoro norteamericano poniéndose a vender dólares como si fuera un arbolito, demostró esta insostenibilidad. Pero también lo que puso de relieve es hasta dónde llega el apoyo norteamericano, que se va a cobrar muy caro. Lo estamos viendo con el acuerdo comercial, que no son más que una serie de concesiones que apuntan a desindustrializar aún más a la Argentina y que siga, como decía Cristian, poniéndole fichas a los sectores como el agro, la minería y el petróleo. Pero bueno, estuvimos hablando al principio sobre esta cuestión de, bueno, ahora el programa es insostenible, se viene un estallido, etc. Bueno, hay que decir varias cosas. ¿Hay sujeto social para un estallido? ¿Se puede confiar solamente en una cuestión financiera del mercado para la caída del gobierno, estando agazapados esperando a que el gobierno tropiece? Porque bueno, el gobierno también juega, lo tienen a Toto Caputo ahí, que es hábil sacando conejos y conejos y conejos de la galera, y ahora también Scott Bessent, es decir, el secretario del Tesoro norteamericano, está ahí. La cuestión, podemos decir, es frágil, se ha logrado un frágil equilibrio, pero más que preguntarnos por la sostenibilidad o la insostenibilidad del programa, lo que podemos preguntarnos es qué tipo de economía está buscando el gobierno. Quizás lo que estamos juzgando como sostenible o insostenible es una forma de pensar a la economía con una óptica vieja. El empleo está cayendo, las industrias están yendo, pero quizás, en realidad sí,
todo marche acorde al plan. Para cerrar este año y este episodio quisimos pasarles a ustedes el micrófono. Les preguntamos a algunos amigos de la casa, escuchas queridos, qué es lo que más valoran de este podcast y en qué podríamos mejorar para producir la próxima temporada. Ahora van a escuchar lo que nos dijeron. Damaris Rolón, militante del FOL de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Padre Charlie Olivero, párroco histórico de Villa Palito, La Matanza, hoy en Colombia. Noelia Luque, miembro de Ahora, el Archivo Histórico de la Represión y el Mapa de la Policía, Ciudad de Buenos Aires. Y Juan Herrero, militante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, Paso Viejo, Córdoba. Hola compañeros de Revista Crisis y Crisis en el Aire. Dejarles en principio un fuerte abrazo en este año de laburo y de mucha lucha que estamos terminando, y puntualmente resaltar la importancia de que existan, de que sigan laburando, de que sigan en el aire, y de poder contar con un programa informativo que brinde información fidedigna, que proponga pluralidad de voces, que discuta, que problematice, que se salga de la dinámica del fake news y de la discusión instantánea y fácil, sino que proponga desafíos a su audiencia y además que puedan estar en una plataforma que permite a todos quienes laburamos, militamos, vamos de acá para allá, un repaso rápido por los hechos de la semana, que lo podemos escuchar en el bondi, en el tren, mientras estamos haciendo otras cosas. Me parece que eso es algo muy importante, porque tenemos poco tiempo para informarnos y porque hay sobreinformación, hay bombardeo de información y gran parte de esa información es muy mala. Entonces, contar con una herramienta como el podcast de Crisis en el Aire es muy importante para quienes queremos salir de esa burbuja y realmente pensar en las cosas que están mal para poder mejorarlas. Les dejamos un abrazo enorme, gracias por acompañarnos otro año más. Quiero agradecer a todo el equipo de Crisis. Yo estoy viviendo en Colombia, en Bogotá en este momento, y me mantienen informado. La verdad que espero los sábados a que salga el podcast para ir escuchando la realidad analizada y pensada. Después también valoro muchísimo algunas cosas que tienen que me parece que son un hallazgo. El hecho de que sean un colectivo editorial y que no sean un periodista aislado como pasa en general, eso me parece que es súper valioso en este momento. Me encantaría encontrarlo en otro país. Y también lo último que también me valoro muchísimo es que siempre están posicionados desde abajo. Es a partir del sufrimiento, de los derechos, de las personas. Me parece que siempre es un posicionamiento con el que me siento muy cómodo. Así que quiero agradecerles muchísimo y mandarles un gran abrazo y que tengan un excelente 2026. Lo que más me gusta del podcast de la revista Crisis es sin duda la tangente, y sobre lo que cambiaría, me gustaría que los episodios sean más extensos. Los sábados a la mañana cuando me levanto es lo primero que escucho y siempre me quedo ahí con las ganas de seguir escuchándoles. Soy Juan de el noroeste de Córdoba, territorio rural, una Córdoba diferente a la que sale en todos los medios. No importa qué sábado, qué día de la semana o qué mes uno escucha un programa, independientemente del número de programa que sea, porque la información está actualizada, por más que sea un detalle de la coyuntura semanal. Siempre hay un análisis de contexto, un análisis de la estructura que estamos viviendo, que permite seguir un hilo y permite que cualquier día esté actualizado la información y sea interesante y amena de escucharla. Bueno, qué decirles para el 2026, que el proyecto continúe, seguirlos escuchando y también que pueda haber cada vez más voces de los que en los territorios están tratando de pensar y buscar alternativas para sobrevivir a estos partidos que conducen a una democracia del ajuste y que no terminan de inspirar ningún futuro para las mayorías.
Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Mario Santucho, Juan Pablo Hudson, Nicolás Perrupato, Nati Gelos y Facundo Iglesia. En la producción participó Melissa Rabanales. La ilustración es de Brenda Greco. Alejandro De Masi editó el episodio y yo, Flor Badaraco, puse la voz. Este episodio se grabó en FM La Tribu. Recordá que volvemos el próximo año. Chau, nos vemos en el 2026.